Muy buenas amigos, sean bienvenidos. Hoy 28 de enero del 2024 estamos de vuelta para realizar nuestro análisis y proyección de Bitcoin. Nos encontramos en el gráfico de 4 horas contra el par USDT, precio actual $42,300 aproximadamente. Hoy domingo podemos observar cómo Bitcoin está manteniéndose sobre la media de 180 periodos en un gráfico de 4 horas. Vamos a estarlo analizando para poder ver si podemos llegarlo a seguir operando o tenemos que cerrar, ya que podríamos estar justamente en una zona de resistencia. Mucho ojo con esta información del día de hoy. Ya sabes que si el video te gusta, puedes compartirlo en algún grupo de WhatsApp, Telegram o en Facebook que tú tengas o creas que pueda servirles esta información para que el canal aquí en YouTube continúe creciendo, ¿vale? Entonces, bien, como te mencionaba, el precio hoy se encuentra por encima de los $42,000 y ayer estábamos hablando que un precio importante el cual debería alcanzar Bitcoin y mantenerse son los 42,700. Han pasado un poco menos de 24 horas y vemos que el precio pues sí llegó a alcanzarlo en una velita aquí en el gráfico de 4 horas. Si nos cambiamos al gráfico de una hora podríamos ver en qué punto aquí a las 11 de la noche del día de ayer llegó a alcanzar los 42,700, pero de ese punto volvió a retroceder, es decir que ahí lo ha tomado como una pequeña resistencia, esto en un gráfico de una hora, ¿vale? En un gráfico de 4 horas vemos que simplemente es un mechazo, no hubo mucho volumen en ese movimiento y lo que generó simplemente el precio fue un movimiento hacia la alza, lo cual lo ha mantenido por encima de la media de 180 periodos. Nuestra media de 180 periodos nosotros sabemos que es importante en todas las temporalidades, pero aún así no logró romper con suficiente fuerza lo que es nuestra resistencia aquí donde está la línea blanca. Vamos a ver lo que es CoinMarketCap antes de continuar con nuestro análisis y posteriormente hacer nuestra proyección. En capitalización el día de hoy 28 de enero vemos que está aumentando, bueno, ha crecido hasta los 829,8 billones de capitalización de mercado en Bitcoin. Aquí nos indica más 1.2% y bueno, eso pues lo vemos reflejado en el aumento del precio. ¿Y qué pasa con el volumen? El día de ayer también el volumen estaba un poco bajo, el día de hoy vemos el volumen en los 15,4 billones, no ha sido el más bajo que ha alcanzado en los últimos momentos, pero pues sí de los más bajos, ¿no? En lo que se ha registrado aquí en CoinMarketCap vemos que lo más bajo han sido los 11,4 billones, pero nosotros sabemos que llegó a alcanzar mucho menos volumen en los días anteriores. El día de hoy se está recuperando y con capitalización en aumento, con ello podríamos estar identificando esto como el comienzo de un patrón alcista. Recuerda siempre lo importante es que aumente primeramente lo que es el capital y que el volumen no incremente tanto hasta que el precio se mueva, es decir, en direccionalidad alcista. Posterior a esto incremente realmente el volumen, lo cual serían más bien las masas comprando y así haría que el precio continúe subiendo. Esto podría llegarse a operar en long. Pues podría llegarse a operar en long. Lo ideal sería que el precio en un gráfico de 4 horas, como menciono, hubiese roto un poco más hacia la alza lo que es la resistencia de los 42,700, aunque volviera a retroceder en el punto que se encuentra actualmente, el patrón estaría un poco más completo, lo cual sí nos daría la indicación de poder entrar en long. Pero al no darse este patrón tan alto, lo que pasa aquí es de que no lleva suficiente fuerza, a pesar de que se encuentra por encima de la media de 180 periodos, no lleva la suficiente fuerza. Tendríamos que ver el patrón en CoinMarketCap para confirmar esta acción del movimiento. Esto tendría que estarse viendo prácticamente el día de hoy, pero si te soy sincero, bueno, viendo los escenarios el patrón yo lo veo alcista, así que es responsabilidad de cada quien ver si entra o no en este punto, pero como menciono, lo ideal es operarlo en el gráfico de una hora, esperar en este caso que ver que el precio retroceda. Yo considero que cerca de la media de 53 periodos, aproximadamente los $42,000, podría estarse encontrando una zona de entrada en long, no en los 42,300, ¿vale? No en ese precio, no en los 42,200, estamos hablando de los $40,050 aproximadamente. Y en lo que es en spot gráfico de 4 horas, ya sabes, lo ideal sería ir ya dentro porque estamos muy cerca de este punto en el cual vuelvo a mencionar, si llega a desplomarse, pues bueno, entraríamos en un precio más bajo, pero si lo tuyo es arriesgarte, al igual que en futuros, tienes que poner un stop loss. Y en el gráfico de 4 horas, si quieres entrar en spot, podría considerarse entrar en spot, pero tendrías que usar sí o sí, ¿vale? No hay aquí opción, aquí sí o sí un stop loss. Aproximadamente estaríamos diciendo de que si llega a salir mal, podrías estar perdiendo un 3%, un stop loss cerca de los $41,050 y listo, ¿ok? Aquí agarras, puedes hacer una compra o puedes hacer una compra promedio y no poner stop loss, pero ten en cuenta que existe el riesgo de pérdida y este riesgo tienes que medirlo tú, no que el mercado te diga
diga cuánto vas a perder, porque después ves el trade en una pérdida de menos 30% y ahí es donde vendes. Lo que tienes que hacer es poner un stop loss de cuánto, del 2, del 3, del 5, del 10% y listo. Si te saca, pues ni modos, ¿no? Ni modos y a cazar otro trade en el cual sí podremos tener beneficios y recuperar principalmente el stop loss y después continuar con el cuidado del capital principal, es decir, no perderlo, porque perdiéndolo, bueno, ahí ya comienzan los problemas. En el gráfico diario en Bitcoin podemos notar que se ha recuperado por encima de la media de 53 periodos, ¿vale? Aquí ya vemos un poco más claro, ¿no? Ya vemos un poco más claro el patrón. Ahora sí, ya muchos comienzan a ver cosas distintas, a ver a cómo esto. Y bueno, al menos yo sigo manteniendo mi escenario en un gráfico diario, lo mismo que te vengo mencionando desde el pasado 13 de enero, creo que fue que volví con los videos, que este movimiento sí es de retroceso, pero la tendencia en un gráfico diario sigue siendo alcista, siempre y cuando se cumplan ciertas cosas o ciertos patrones. En este caso, uno que ya sabemos es que supere los $42,700. Otro patrón que podríamos ir considerando es de que el volumen se recupere en un gráfico diario, o que el ADX marque este patrón. Mira, aquí se vuelva a quebrar hacia el alza, algo así. Esto nos indicaría que ha tomado fuerza este rebote que se ha generado aquí en Bitcoin desde el pasado 24 de enero y el precio intentaría ir nuevamente hacia la zona más alta que ha alcanzado ya en el pasado, que han sido cerca de los 47, 48 mil dólares. Hasta ahora no hay confirmación de eso. Recuerda, tenemos que esperar principalmente los 42,700 dólares. Esto es por partes, ¿ok? Yo te voy mostrando la posible proyección, pero antes se tienen que ir cumpliendo los patrones que deben suceder, porque si no sucede este patrón, pues bueno, entonces ¿cuándo va a llegar? Pues nunca. Si aquí el precio vemos que el día de hoy o el día de mañana no vuelve a alcanzar los 42,700, pues este escenario pues ya no existiría, ¿no? El patrón sería bajista nuevamente hasta el punto más bajo alcanzado, cerca de los 38,800. Pero ese patrón no te lo explico tanto porque, bueno, las probabilidades en este punto ya comienzan a ser más altas de que termine rompiendo, ¿vale? Pero recuerda, comienzan a ser más altas durante los próximos 2 días. Si no se cumple en las siguientes 48 horas, pues bueno, el patrón volvería a ser bajista y a esperarlo en la zona baja nuevamente. ¿A qué me refiero con esto? Tendríamos que asegurar nuestros trades si ya vamos dentro o evitar comprar, ¿no? Eso es lo único que nos puede advertir un patrón confirmado bajista nuevamente, si tenemos la paciencia suficiente para esperar, ¿no? Pero bueno, aquí ya empiezan muchos rollos y puede ser que algunos terminen revolviéndose. En pocas palabras, resumido todo, gráfico de 4 horas podría intentarse operar, sí, pero lo ideal sería realizar 2 compras, una en este punto y la otra si el precio retrocede a la zona baja. En el caso de futuros, pues bueno, no hay entrada, la entrada está cerca de los 42,050 dólares y en gráfico diario es ya para ir dentro, ¿cierto? Vamos a revisar rápidamente, o tal vez no tan rápido, lo que es el Total 2. Vamos a ver el Total 2, ya que el Total 2 en un gráfico de 4 horas tiene este patrón. No ha roto la media de 180 periodos. Vemos que nuestro ADX está cerca del punto 23 y con mucha posibilidad de que lo termine rompiendo hacia la baja. Si esto llega a suceder, si el patrón en el ADX rompe hacia la baja y no hace un rebote en este punto, lo que pasaría con la capitalización en el Total 2 es de que no lograría romperlo e intentaría nuevamente ir hacia la baja. Y bueno, esta información es principalmente para los que se quedan al final del video, porque luego algunos simplemente ven lo de Bitcoin y no ven lo que va a suceder en el Total 2 y se van a operar criptos esperando que suba porque Bitcoin tiene un patrón alcista y después retroceden, ¿no? Pero bueno, también cabe recalcar que hay que ir a revisar cripto por cripto, porque hay unas que podrían llegar a tener patrones alcistas y otras que no lo tienen, pero en su mayoría podría seguir el patrón del Total 2 de las criptomonedas, principalmente las que tienen poca capitalización y volumen, y los que tienen mayor capitalización y volumen podrían tomar su patrón específico. Ya conocemos unos ejemplos, podrían ser, no lo sé, Ethereum, podría ser un ejemplo Solana, que en la vez pasada comenzó a subir como loco mientras Bitcoin todavía no subía. A eso me refiero, las que tienen suficiente capitalización y volumen pueden tomar patrones específicos y diferentes al de Bitcoin, mientras que los que tienen poco volumen y poca capitalización puedan tomar el mismo patrón que el Total 2. Son principios o son más bien cosas que vas aprendiendo conforme vas operando criptos, ya que cuando uno comienza pues simplemente ve Bitcoin y pues ve aquí una gráfica, pero conforme va pasando el tiempo vas viendo tantas gráficas y tantos patrones que ya sabes que es muy probablemente lo que termine sucediendo el día de mañana, no porque veas el futuro, sino porque ya tienes la experiencia empírica principalmente de cómo es que se va manejando lo que son
los movimientos de las criptomonedas, en este caso Bitcoin, pero también puedes ir llevando la secuencia de una criptomoneda en específico, ya sea que tenga volatilidad o que no tenga volatilidad, ¿vale? Pero esto te lo podría explicar en otro video si te interesa, así que suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, recuerda compartir este video, no te olvides de compartirlo, ¿vale? Si en algún momento la información te ha parecido interesante, compártelo y vas a ver que te va a ir bien. Sin más, nos escuchamos a la próxima.